Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos con Antonella. Bueno, hoy día queremos reflexionar sobre un tema central para el futuro de la democracia, del sistema republicano, de la institucionalidad. Como ustedes saben, el hecho de que el Perú, desde el 2016 hasta la fecha, haya tenido 7 jefes de Estado, no obstante que la Constitución establece que debieron haber dos, ha generado un interesante debate. Algunos señalan que el modelo presidencial, mediante el cual básicamente el soberano, es decir, el elector, el pueblo en sufragio, elige dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, es decir, al Congreso y al presidente y sus vicepresidentes, ese modelo que ha sido, digamos, el modelo organizador de nuestro sistema constitucional, de nuestra historia constitucional en los últimos 2 siglos. Según algunos puntos de vista, este modelo ha llegado a agotarse. Y el argumento principal que se plantea es que en esta sucesión de 7 jefes de Estado, el Congreso ha tenido el papel protagónico, el papel decisorio. Por otro lado, algunos señalan que el uso y el abuso de la vacancia presidencial nos está llevando a este tipo de sistema parlamentario que generalmente existe en Europa y en las monarquías constitucionales. Otro de los argumentos que abona supuestamente a la idea de que debemos cambiar el sistema presidencial es la anarquía general, ser modificada en las elecciones del 2026. Una anarquía en la cual hay una fragmentación en el Congreso. El día de hoy hay alrededor de 40 postulantes a la presidencia. Todo esto, según estas versiones, es producto de este equívoco constitucional que significa el presidencialismo. Esta posición, que puede ser muy coyuntural, que puede estar anclada en los hechos concretos, necesita ser reflexionada a la luz de la historia, de las teorías constitucionales, y nada mejor que tratar este tema con Domingo García de la Hunde, a quien yo siempre llamo el padre de los constitucionalistas en el Perú. Lo que pasa es que los medios han abandonado los vínculos con la academia, con las grandes reflexiones y priorizan más bien las polarizaciones de coyuntura, las guerras políticas alrededor de las instituciones y el poder. Bueno, por ese motivo le decimos muy buenas tardes, señor Domingo García Belaúnde. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Víctor Andrés, yo encantado. Y por supuesto que tengo una intuición parecida, pero no la comparto plenamente, por lo que podemos conversarlo más adelante en cualquier momento, ¿no? O sea, sí, vivimos un momento complicado, pero yo no creo que eso se deba al régimen presidencial que tenemos, que es un régimen presidencial matizado con elementos parlamentarios. Te pongo un caso concreto. Estás hablando del abuso de las vacancias. Bueno, la vacancia es una institución presidencial, así de simple, ¿no? Y aún más, existe en todos los países de América Latina, ¿no? Y en ninguno se han dado 7 presidentes en el lapso de 8 años o 10 años. En Estados Unidos, que es el que crea nuestro régimen de vacancia, porque antes existía otro en Inglaterra, que Estados Unidos lo cambió en su carta de 1787. En Estados Unidos, con 200 años, han habido únicamente 4 intentos de vacancia del presidente de la República, fallidos todos. Ujú. Entonces, el problema en Pimpirón no es un problema del sistema, el problema es un problema de las clases políticas, de los partidos políticos, y diría yo también del régimen electoral, que en mi opinión es perverso. Ya lo A veremos ver, cómo. entonces, uno podría decir, de acuerdo a esta primera aproximación, porque quiero preguntarle luego con detalles, ¿no? Que en el Perú, antes que el presidencialismo o el exceso de parlamentarismo, lo que ha fallado es la política. La política ha destrozado el sistema Y el institucional. sistema electoral, y el sistema electoral. Por ejemplo, Cuando, veamos un caso patético. Eh, en el periodo 62-63 del siglo pasado, o sea, cuando hay un quiebre y viene la primera junta militar de gobierno institucional,
con el señor Lindley, recordemos, y Pérez Godoy. ¿Qué hacen estos caballeros en la reforma electoral? ¿No? En primer lugar, crean la cifra repartidora, que está creando el desgobierno al interior digamos, al interior del Congreso. Y dos, el año 79, crean la segunda vuelta, solamente para el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un caos en la cual en la primera vuelta salen, digamos, 15 candidatos y solamente dos van a postular en una segunda vuelta. De esos dos de la segunda vuelta, ¿quién va? No tiene mayoría en el Congreso, así de arranque. Entonces ya está condenado, uno de dos, o a perderlo todo o a conciliar, no le queda otra. Y eso pasó, por ejemplo, en el año 63 con Belaúnde. Belaúnde se encontró con un congreso tripartito, de los cuales el APRA y la UNO tenían el 66% y le hicieron la vida imposible. Lo que pasa es que Belaúnde tenía mucha muñeca y aguantó. Pero al final hubo problemas políticos y fue derrocado, pero fue derrocado 9 meses antes de terminar su periodo. Entonces el Ujú. problema es el problema electoral y ahora lo vemos con, por ejemplo, el caso del señor Ubelí Rodríguez, con todo respeto, pone una mano para que lo inscriban. ¿Por qué? Porque se le pasó el término. Entonces, y esto es un relajo, me explico, con la complicidad del Poder Judicial de jueces que no saben nada o que son muy permisivos. A ver, El pero problema mire, no es el sistema presidencial, porque eso no pasa, por ejemplo, en Colombia, no pasa en México, no pasa en Centroamérica, no o pasa en en Chile, Uruguay. en No, Chile, por ejemplo. no pasa en Chile. En Chile, por ejemplo, hemos tenido un proceso constituyente de 4 años. No se logró nada y no pasó nada. Claro. Entonces, a ver, déjeme abonar a este tema. ¿Por qué yo insisto mucho, doctor García Belaúnde, en que la política se ha hecho puré junto a lo que usted señala, el sistema electoral? Mire, desde el 2001 teníamos un proceso de estabilidad interesante. Mire, se elige a Toledo, casi sin mayoría congresal, forma una coalición. El segundo queda García. A la siguiente elección entra García, casi sin mayoría congresal, forma una coalición. Segundo queda Humala. A la siguiente elección entra Humala, ¿no? También forma una coalición congresal y la cosa funcionaba bien. Y Pero entra Kuczynski y subestima al Congreso. Y al final lo acorralan y tiene que renunciar. Así es, claro, sí. pero hay un elemento que debería subrayarse. En la elección de Humala queda segunda Keiko. Y ya Sí. no se produce la continuidad que había del 2001 hasta acá con los segundos. Los segundos en una elección eran elegidos en la siguiente. Era una especie de institucionalidad, de tradición que se imponía. Entonces Bueno, ahí empieza una guerra política en la que bueno, todos tienen responsabilidad. bueno, eliminemos la segunda vuelta. O la extendemos para todo el universo. Otra alternativa sería la siguiente. La cifra repartidora fue ideado por un matemático belga, Victor Dont, a fines del 19. ¿En dónde? En Bélgica. Bélgica es un país que tiene dos nacionalidades. Entonces la inventó para hacer coexistir belgas con flamencos. Entonces esto ha traído la dispersión total. Lo que se debería hacer con la cifra repartidora es el que gana tiene el 50% de las cámaras y el resto cifra repartidora. Entonces el que gana puede gobernar, si no, no va a poder gobernar nunca. A ver, doctor García Belaúnde, me parece entender que usted acepta que la política está en crisis, pero ve en el sistema electoral institucional la clave de esta crisis, No ¿no? sé si la clave, pero un aspecto importante para solucionarlo. Porque si nosotros vamos a elegir a un presidente en segunda vuelta que tiene un Congreso en el cual no tiene mayoría, estamos muertos. O concilia, o cede, se bajan los pantalones de buen romance, o lo votan, no hay más. Ese es De el punto. acuerdo. Y cuál sería la fórmula, según usted? Es decir, que el Congreso, el Congreso y el presidente se elijan en una segunda vuelta. El Congreso y el presidente se eligen en segunda vuelta o no haya segunda vuelta. Y en la primera vuelta simplemente el que gane, o sea, la primera mayoría,
alcance el 50% de los escaños. ¿Para qué? Para que al que gane le dé posibilidades de mandar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constitucional, el Congreso es el que co-gobierna en ciertos puntos. Por ejemplo, tiene censura, tiene interpelación y tiene vacancia, ¿correcto? Entonces, Ujú. si le queremos dar estabilidad, hay que modificar el sistema electoral. Esa es mi opinión. No hay que cambiar. Ahora, el problema es que cambiar el sistema no es que el parlamentarismo sea mejor, esos son cuentos. Son dos sistemas distintos, que son frutos históricos. ¿Por qué tenemos el presidencialismo? Porque lo tenemos hace 200 años. O sea, cambiar de sistema es complicadísimo, es usos y años de entrenamiento. O sea, no tiene sentido. O se cambia poco a poco en 20 años, o simplemente nos adaptamos a lo que es un verdadero sistema presidencial, que no es el que tenemos. Este es un sistema presidencial parlamentarizado. ¿Y qué, a ver, qué otras reformas se deberían hacer para darle más viabilidad, o sea, para evitar estos entrampamientos en el sistema presidencial, según usted, aparte del sistema electoral que ya más o menos nos queda claro? Yo diría de arranque eliminar el voto de confianza que el vulgo llama investidura, que está tomado del sistema parlamentario. Porque cuando un presidente, ¿qué es lo que pasa en España? Cuando un presidente, digamos, cuando el presidente de gobierno es propuesto al rey, Ujú. el rey lo nombra y recién jura el cargo. Ahí es una investidura. Acá no. Acá quien nombra al presidente y quien jura el cargo ya es ministro. Y va a los 30 días a que el Congreso lo confirme. Eso no es investidura, eso es confirmación de confianza. Punto. Eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? No se puede dar confianza a un gabinete que no se conoce. Es ridículo. ¿Me explico? De acuerdo, clarísimo, clarísimo. Y eso fue hechura de Carlos Torres y Torres Lara para dar la apariencia de que se estaba haciendo concesiones a la oposición. Digo la apariencia. Yo tengo el artículo en cual lo fundamenta en el año 91, 92, yo lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Actuó en muy buena fe, porque yo colaboré con él en muchas cosas, pero creo que ahí se equivocó. Eso hay que eliminarlo por pronto. ¿Y qué le responde usted a quienes argumentan que la experiencia de estos 10 años, 7 presidentes en vez de 2, lo que confirman es una práctica parlamentaria? No, yo diría que le confirma, es un exceso de parlamentarismo que está íncito en el sistema nuestro, que es distinto. Porque, por ejemplo, si podríamos poner nosotros algunos mayores requisitos de la vacancia, sería bueno. Establecer que la vacancia no se hace el último año de gobierno sería bueno, como es el caso de la disolución del Congreso. El último año no se puede disolver, ¿correcto? Es cuestión de repensar el sistema. ¿Por qué? Porque de ser un sistema presidencial lo hemos vuelto parlamentarizado y hemos puesto quizás lo peor del Parlamento, ¿no es cierto? De Entonces acuerdo, tenemos que repensarlo para que sea presidencial. ¿Por qué? Porque volver a ser parlamentario no va a tomar 30 años. Y además en los sitios donde hay parlamentarismo hay tradición política de partidos, cosa que acá no existe. Desde el momento que hay 39 o 40 candidatos a la presidencia, significa que acá no hay una buena tradición política. Punto. de acuerdo. Ahora, doctor García Belaunde, el otro tema que me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué opina usted de estas tesis que ya empiezan a convertirse en diversas, de todos lados vienen estas tesis, acerca de que esta situación de anarquía y las facultades que ejerce el Congreso han creado una especie de dictadura? Lo dice un columnista del The New York Times, una coalición que supuestamente ha quebrado el equilibrio de poderes, ¿no? Y supuestamente es una dictadura. ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué reflexión plantearía al respecto? No, no es una dictadura porque la dictadura es un concepto muy amplio y un poco cruel. No es dictadura porque luego que estamos hablando nosotros en un programa de televisión, salen los diarios, la gente se moviliza, hay un congreso que censura, interpela, llama. Lo que pasa es que es un desorden, que es otra cosa, un desorden problemático que no lleva a nada, pero dictadura es pues lo que era Castro y sus sucesores, lo que era pues lo que es Maduro,
lo que es Pérez Jiménez en su momento, lo que era, ni siquiera Odría, ¿no? Porque Odría era manos blandas, digamos, ¿no? Dictadura era el gobierno militar de Velasco, por supuesto, que hacía lo que le da la gana todos los días. Esto no es una dictadura, es simplemente un desarreglo institucional que preocupa indudablemente, ¿no? No es lo ideal, por así decirlo. Pero estamos Oh, acá mal que bien avanzando y una cosa que es muy importante, que lo he visto fuera también, por encima de todos estos desarreglos de estos últimos 10 años, la economía se mantiene. Eso es muy importante, muy efe- importante. Eso no pasa en ninguna parte de América Latina. efectivamente, doctor. Ahora, por otro lado, uno siente que eh, esta erosión de la institución presidencial, finalmente la institución más poderosa del sistema, está erosionada, ha creado una especie de vacío de poder y todo es anarquía. O sea, el Congreso ejerce sus facultades, hay un juez provisional de primera instancia que mediante un amparo puede suspender las facultades del Congreso, ¿no? La Junta Nacional de Justicia ejerce sus potestades constitucionales, hay un juez provisional o de primera instancia con un amparo que paraliza el ejercicio de las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Esto no se ha visto en una Eso no democracia se ha visto. hispanoamericana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público están en una crisis galopante hace varios años. Les pongo el caso más reciente y más notorio. ¿Dónde se ha visto que hay un proceso de investigación preliminar que dura 10 años? ¿Dónde se ha visto? En Estados Unidos hay una fórmula que se llama Speedy Trial, o sea, juicio rápido. Y la Corte Interamericana ha dicho que el plazo razonable es un derecho fundamental de las personas. ¿No? Usted no puede estar investigando 10 años sin saber qué es lo que pasa. Eso casi es una agresión, me explico. Entonces, acá hay un problema con jueces ignorantes, audaces, prepotentes y que creen que saben todo e invocan la autonomía del Poder Judicial. La autonomía no significa hacer lo que me da la gana. La autonomía es que yo soy libre de hacer dentro de la ley. Y este caso que se ha visto de esta sala constitucional que le dice al Tribunal Constitucional, no te hago caso en tu medida cautelar, es el colmo. Deberían denunciarlos el día de mañana, hoy mismo. Eso no puede ser. Yo puedo estar. Pero esta es una estrategia, en realidad el Estado de Derecho está quebrado con esta lógica, Está ¿no? quebrado, así Porque, es. Así es. o sea, porque no hay principio de autoridad, no se ejercen las facultades constitucionales. Y los derechos individuales tienen una interpretación extensiva hasta el límite, a tal extremo que se puede disolver un Congreso, un tribunal La constitucional. negatoria fáctica, recordemos. La negatoria fáctica fue apoyada por el Tribunal Constitucional. Es cierto que la anterior, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la negatoria fáctica, que es una burla, la apoye el Tribunal Constitucional? Eso no tiene lógica. O sea, hay un problema de fondo institucional. Claro. Doctor, pregunta final. Esto no se ha visto, ¿no? No se ha visto, no hay una experiencia. En todo caso, el Perú es hasta en términos constitucionales, es un experimento, un laboratorio del progresismo. Muy pocas veces, no se ha visto, no conozco un caso de lawfare, como se llama, a este Sí, nivel. sí, sí, sí. Bueno, yo diría que hasta Castilla, en el siglo XIX, hay un relajo, ¿ah? Que es un desastre. La guerra un poco nos desbalancea, pero a partir del 95, de 1895, con Piero empieza otro periodo que dura hasta que llega la guía que destroza la institucionalidad, ¿no? Pero ha habido etapas peores, ¿ah? Claro, Leguía por lo menos guardaba la forma, es un hombre elegante que iba al hipódromo con chaqué y todo, ¿no? Acá no, pues acá es a lo bestia, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces hemos perdido la forma, sí, y han habido casos peores, pero el problema es que lo que pasó en el siglo XIX lo podemos entender y quizás hasta comprender, pero que pase en el siglo XXI, esto me parece inadmisible realmente, ¿no? Y Finalmente, nadie hace nada. ¿Qué es esto? O sea, el Poder Judicial, el órgano de control, la Corte Suprema, ¿es cómplice de este fiscal o no? doctor, una pregunta final. ¿No se imagina entonces usted a un país, a un Perú con el modelo parlamentario, que por cierto necesitaría una figura
que represente al Estado, ya sea un rey o un jefe de Estado, como en el caso el sistema híbrido francés, ¿no? Claro, claro. Es imposible, ¿cree usted? ¿O no es viable? No, no es viable porque yo soy un convencido, y eso está en la doctrina y en la práctica, que los sistemas políticos son productos históricos. Mire, le voy a contar. eh, el parlamentarismo se crea en Inglaterra, pero en un proceso que dura 200 años. ¿Ah? El parlamentarismo se afianza más o menos en 1830, 32. Por eso es que no influye en el Perú. El presidencialismo que nace en Estados Unidos nace por oposición al modelo inglés. Es una especie de monarquía sin corona, que es el presidente de la República. Ellos inventan el presidencialismo, ¿no? Ellos lo inventan, ¿no? Pero Ujú. tenían detrás de sí la trayectoria histórica de Inglaterra. Por ejemplo, la vacancia presidencial que está en Estados Unidos la toman de Inglaterra, pero transformada, ¿no? Entonces, bueno, y aparte que la Asamblea de Filadelfia, donde se crea y discute la Constitución, era una asamblea de genios, pues, esa es la diferencia. Acá no ha habido eso, lamentablemente, ¿no? Había algunas figuras interesantes aisladas, pero nada más. Entonces, todo sistema político es un producto histórico, como Suiza es lo que es históricamente. Yo he estado en Ginebra, viviendo en Suiza 2 meses hace mucho tiempo, y ahí pues había un plebiscito para ver si bajaban un impuesto, y la gente decía, no, hay que mantener el impuesto. Eso es impensable acá, ¿no? ¿Por qué? Porque le dijeron a los suizos, en uno de los cantones que yo vivía, que si bajaban los impuestos iban a bajar los servicios. Y dijeron, no, hay que mantenerlos. Y se acabó. Y esto acá es impensable, me explico, ¿no? O sea, también es un problema de cultura política. De acuerdo, doctor García Belón. Bueno, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por esta clase, por esta Gracias. pedagogía, ¿no? Finalmente está usted haciendo pedagogía. Y bueno, tenemos que seguir conversando como siempre lo Por hacemos. supuesto, en cualquier momento. Muchas gracias también. Muy agradecido, doctor García. Encantado, muchas Hasta gracias. luego. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario, de suscribirse al canal, que esa es la manera como nosotros seguimos avanzando. Gracias.